Buenos días, bienvenidos a esta nueva sesión de CD 101 y vamos a continuar con nuestro segundo capítulo, que es sistemas de cómputo. Nos quedamos en el tema de discos ópticos. Aquí tenemos una de las tecnologías que tuvieron un auge bastante fuerte durante el pasado, pero que poco a poco, pues bueno, fueron siendo sustituidas por otras tecnologías. Teníamos los discos láser, los CDs, los DVDs, los discos Blu-ray que no tuvieron tanto éxito, que almacenaban de manera no volátil la información. Sin embargo, ustedes han de saber de que la degradación de este tipo de medios, empieza a notarse, sobre todo con los CDs. Si ustedes tienen CDs viejos, si ustedes son gente ya un poquito mayor como yo, que tienen 40, 50 años, seguramente van a tener su colección de CDs de los Bee Gees o de los Beatles por ahí almacenadas y se van a dar cuenta de que se degradaron los CDs. Su colección de música es muy probable que quede inservible porque el material con el que están hechos estos discos se degradó. Es un grave problema que tenemos en estos momentos. Muchos CDs y sobre todo los de lectura y escritura están degradándose ya en estas épocas. Hay que revisar los CDs que tienen ustedes almacenados por ahí, porque seguramente ya algunos deben estar inservibles. Esta tecnología fue bastante utilizada en el pasado. Ahora ya, pues ya los equipos prácticamente ninguno viene con un reproductor de DVDs o de Blu-ray. Los Blu-rays también ya están pasando de moda. Y bueno, pues es tecnología que tuvo su auge, pero está siendo sustituida por otro tipo de elementos. Discos magnéticos, estos sí son los que todavía funcionan, los famosos discos mecánicos. Y bueno, aquí sí teníamos los famosos floppies, que son los discos flexibles, que esos ya solamente lo único que queda de los floppies es el signo de guardar, el símbolo de guardar, y nada más. Los discos duros, que estos siguen funcionando y siguen aumentando en su capacidad y en velocidad. Estos discos duros utilizan como su nombre lo indica, un disco magnético que gira a gran velocidad. Mientras más velocidad tenga el giro, creo que son 7200 revoluciones lo máximo que pueden encontrar en un disco duro comercial. Mientras más rápido, más acceso a la información van a tener. Estos discos son óptimos para lecturas, para operaciones de lectura y escritura. Y bueno, estos son los que se volvieron muy comunes a partir de la década pasada, los dispositivos de memoria no volátil. Estos discos son la base para las memorias USB, los famosos pendrive, como les llamaban anteriormente, en donde ustedes, bueno, pues a través de su puerto USB pueden conectar este chip de memoria no volátil. Posteriormente, emergieron los drives de estado sólido. El único problema que tienen estos dispositivos, como lo vimos en la sesión previa, es que están muy bien hechos para operaciones de lectura, pero cuando se trata de operaciones de escritura, inclusive los propios fabricantes anuncian que hay degradación. Se va degradando el medio en el que se va guardando la información. Entonces, estos discos sí son muy rápidos, de hecho, son maravillosos cuando ustedes tienen una computadora de escritorio, y obviamente son bastante buenos cuando los tienen en servidores, pero solamente funcionan bien durante mucho tiempo con operaciones de lectura. Tengan mucho cuidado con eso. Si es su computadora personal, quizá no haya tanto problema y jala maravillosamente el sistema, es mucho más rápido que utilizar un disco duro mecánico, no magnético. Sin embargo, con el tiempo se va a degradar. Eso es un hecho. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Qué planean hacer ustedes con estos medios? Tenemos otros, por ejemplo, que ya prácticamente no se usan, que son las cintas. En algunos casos, yo tengo por ahí un sistema también de respaldo en cinta magnética, que ya no es demasiado común,
pero que, por ejemplo, para archivos históricos y cosas por el estilo, se degradan menos rápidamente que los otros medios, y entonces ustedes pueden hacer respaldos históricos de grandes volúmenes de datos. Y bueno, aquí viene un término medio, en donde hablamos de hardware y software. Aquí ya empezamos a hablar de temas que se vuelven interesantes. Y es el motivo de por qué no estoy haciendo una instalación tradicional de Linux. Y vamos a hablar de la virtualización. La virtualización es un tema bastante complicado, es bastante extenso y es apasionante también. Y lo que consiste en emular a través de software un hardware, un sistema de hardware. Esto tiene grandes ventajas porque, bueno, pues nosotros estamos trabajándolo. Esto que tenemos aquí, VirtualBox, es un hipervisor de máquinas virtuales y funciona bastante bien. ¿Qué es lo que está haciendo este hipervisor? Está emulando un sistema de hardware a través de software. Realmente no existe físicamente la máquina virtual. Está en la memoria de la máquina y está aprovechando los recursos de la computadora anfitriona. Pero en realidad, lo que estamos haciendo es emular prácticamente todos los componentes de un sistema hecho de hardware. Si yo me voy aquí a configuración, David, si hay alguna diferencia de rendimiento entre VMware y VirtualBox, realmente no son comparables, David. Ambos son bastante buenos. VirtualBox, como ustedes saben, es una versión de código abierto y VMware, aun cuando ustedes pueden tener versiones gratuitas, es de uso comercial. No hay grandes diferencias. Obviamente, VMware tiene un soporte corporativo bastante bueno. Creo que fue adquirido por EMC Cuadrada. Déjenme ver. VMware, Dell y EMC, la empresa que hace almacenamiento, forman parte del mismo corporativo. Entonces hay muchísima interacción entre este tipo de empresas. Y VMware, realmente no puedo hablar mal de VMware, da muy buenas soluciones, pero bueno, tienen que pagar un licenciamiento en caso de que lo quieran para usos más allá de sistemas personales. No hay gran diferencia, pueden hacer cosas muy interesantes y pueden utilizar ciertos formatos particulares. Aquí vamos a hablar un poco de cómo funciona una máquina virtual de manera rápida. Esto que ven ustedes aquí, es más, lo voy a hacer con otra máquina virtual que está apagada. Me voy a configuración. Aquí donde dice sistema, yo puedo darle la configuración del motherboard. En este caso le estoy dando 11 GB de RAM. Tengo mi orden de arranque. Puedo emular un chipset del motherboard. Puedo emular un ratón e inclusive habilitar algunas entradas y salidas, inclusive EFI, que es algo similar al BIOS. Puedo asignarle varios núcleos de procesador y también puedo trabajar con los límites de ejecución de este procesador. Es decir, si yo tengo una máquina virtual que consume muchos recursos, me puede detener la operación de la máquina anfitrión. Con esto de límite de ejecución, yo le digo qué porcentaje del procesador puede utilizar. Aquí tenemos aceleración de software, aceleración de la máquina virtual. ¿Por qué? Porque los modelos de gama un poquito más alta, no los básicos, tienen chips especializados en virtualización. Hyper-V es el hipervisor que utiliza Microsoft en sus productos y KVM es el sistema de virtualización que utiliza
Linux primordialmente. Entonces, con esto yo puedo acelerar la virtualización a través de los chips que vienen en algunas computadoras. Aquí tengo el tema de la pantalla, en donde puedo decidir qué controlador gráfico utilizar y cuánta memoria de video le puedo asignar, en caso de que tenga entornos gráficos. Puedo habilitar pantallas remotas, puedo grabar las sesiones utilizando esta herramienta, puedo definir almacenamiento, audio, red, puertos seriales, emular USBs y ligar dispositivos USB. Y entonces tengo un sistema totalmente emulado por medio de software. ¿Cuál es la parte primordial de la máquina virtual? Bueno, tengo un entorno, lo que yo necesito es acceder a la información. Entonces, permítanme, déjenme llego a este equipo. Voy a tener VirtualBox VMs. Normalmente está en el home del usuario en el que ustedes se encuentran. Y lo que voy a tener son estos directorios con el nombre de las máquinas virtuales que yo tengo. Esa es la parte interesante del asunto. En este caso, yo tengo un disco que no es otra cosa más que un archivo en donde yo voy a estar haciendo operaciones de lectura y escritura, en donde se encuentran los datos de la máquina virtual. Cuando ustedes instalaron la imagen de la máquina virtual, en realidad lo que hicieron fue crear este archivo en el que estamos haciendo operaciones de lectura y escritura de almacenamiento. En este caso, el tipo de archivo es BDI, espero que sí se pueda ver. Esta es la parte interesante. Las imágenes de disco no son otra cosa más que una imagen, como su nombre lo indica, del almacenamiento de un disco en particular. Y estas imágenes pueden ser intercambiables entre hipervisores. Por ejemplo, si yo quisiera extraer esto, archivo, exportar servicio virtualizado, voy a utilizar este Pythonista apuntes. No, es más, vamos a crear una nueva. Creo una nueva, le voy a colocar prueba. Y yo puedo optimizar el hardware para cierta plataforma. En este caso voy a utilizar Linux y voy a utilizar Debian a 64 bits. Le puedo asignar memoria. Y aquí viene la parte interesante. Yo puedo crear un disco duro virtual. Y estos son los formatos en los que yo los puedo guardar. BDI, VHD y BMDK. Estos son formatos que ustedes pueden utilizar con otros hipervisores. Esta es la gran ventaja que tienen las imágenes de virtualización. Que estos formatos son compatibles con otros sistemas de virtualización. Por ejemplo, yo utilizo otra herramienta llamada OpenStack, que es un gestor de centro de datos que consolida toda la infraestructura de un centro de datos y yo puedo asignar máquinas virtuales a diversos clientes. Al final de cuentas, lo que yo tengo para cada uno de mis clientes es una biblioteca de imágenes en estos formatos de archivo y los reutilizo constantemente para darle servicios a estos clientes. Son imágenes que ya están configuradas correctamente para funcionar y lo único que tengo que hacer es habilitar los recursos y ejecutar esta imagen como si fuera un disco duro. Por cierto, este está en un 60%. De hecho, necesito darle un poquito de cariño a este curso. Ya está viejo. Creo que es... No, no voy a inventar.
CD521 es un curso de aprovisionamiento de máquinas virtuales. Realmente está todavía muy verde, no se los recomiendo todavía. Debe de estar en un 40% de desarrollo, pero tiene los conceptos básicos de virtualización. Si quieren pueden descargarlo, es CD521. Les voy a colocar en el chat la URL. Este lo estaba haciendo en 2018, pero resultó que me estaban pidiendo mucho más capacitación sobre contenedores. Los contenedores son otra cosa distinta que vamos a ver más adelante. Software. El software corresponde a los datos e instrucciones de un sistema de cómputo. Permítanme, creo que también tengo mal mi teclado. Todo se desconfigura en las mañanas. Es porque no he tomado mi café. Corresponde a los datos e instrucciones que son procesados por un sistema de cómputo, que son ejecutados y procesados. Y que tiene un rango, que van desde las instrucciones básicas para arrancar al sistema hasta aplicaciones avanzadas de los usuarios. Y entonces tenemos ciertos componentes. Tenemos los bootloaders. Vamos a empezar de lo más básico a lo más avanzado. Un bootloader es el software que inicializa un dispositivo y lo configura para ejecución de otro software. Los bootloaders se utilizan primordialmente en sistemas embebidos. E Internet de las cosas. Sistemas embebidos, dispositivos móviles e Internet de las cosas. Un bootloader, seguramente si quien tiene Android, a ver, perdón, no me hiciste una pregunta, no lo vi. ¿Hay casos en los que sea preferible la partición de discos sobre la virtualización? No, al final de cuentas estás trabajando sobre el mismo disco, Noé. Lo que sí depende de qué sistemas utilices. En realidad, los sistemas operativos dentro de una máquina virtual, en teoría, no detectan que están virtualizados.
a menos de que tú utilices cierto tipo de software especial que modifica el kernel, por ejemplo, de Linux, para detectar esta virtualización. Si no, puedes instalar un Windows tradicional o un CentOS vainilla o un Debian como tú quieras y va a funcionar sin problemas. La virtualización es un tema más que nada de administración y un tema económico. ¿Por qué? Porque, como hicimos ahorita, yo no necesito estar instalando el software y colocarte el medio de instalación y la configuración del sistema, etcétera, etcétera. Simplemente te digo, ahí está la máquina virtual, la importas, la arrancas y el sistema ya está preconfigurado. Todo el tema de administración te lo acabas de ahorrar con la virtualización. ¿Por qué? Porque el sistema ya está hecho a la medida de la necesidad que tú necesitas satisfacer. En este caso, la imagen de la máquina virtual que yo les mandé ya viene con todo configurado para levantar Jupyter y poder trabajar de esta manera. Es un tema de facilidad más que de rendimiento. Por ejemplo, es relativamente más barato utilizar máquinas virtuales porque estás utilizando una máquina grande que está compartiendo recursos y entonces estos recursos son pagados por varios clientes. La administración es mucho más sencilla porque tú dices, bueno, te metes a, no sé, a AWS y dices, quiero una instancia que tenga 2 núcleos, que tenga tanta memoria, que tenga Ubuntu instalado. Le das clic y en lugar de tener que instalar esto o comprar la computadora y configurarla, AWS te aprovisiona de estos recursos. Si te pones a hacer cuentas, te vas a vas a darte cuenta de que sí parece barato, pero a la larga te están dando recursos muy limitados. Yo tengo un servidor, que es en donde está el sitio de Pythonista, que lo administro de manera tradicional, levanto una terminal y trabajo directamente desde Linux de este servidor. Y es un Xeon que me está costando más o menos, inclusive como está el dólar en este momento, bueno, voy a colocarlo en dólares, me cuesta, no sé, creo que son $50, una cosa así mensuales, este servidor, pero es un Xeon con 8 núcleos y con 32 gigas en RAM y con 2 terabytes de almacenamiento. Resulta más barato. El problema es que tengo que administrarlo yo. Y entonces el administrador de Linux, que tiene que entrar a través de un Secure Shell y hacer las instalaciones y las configuraciones, pues es un servidor. En otros casos, la virtualización lo que hace es me facilita este tipo de cosas, tanto administración como mantenimiento, como puesta a punto. La virtualización es mucho mejor que utilizar el hardware tradicional. Si lo que tú quieres es control y un poquito, tampoco es demasiado ahorro, entonces puedes meterte con sistemas de fierros reales. Manuel, ¿cuál es la diferencia entre un bootloader y un BIOS? Y era donde iba. Si ustedes tienen un dispositivo Android y actualizaron la versión, ya ven que hay actualizaciones del sistema, les dice tienes que reiniciar. Y cuando reinicias, aparece el Android acostado con su pancita abierta y que está haciendo operaciones. Eso que ustedes están viendo, ese Android, esa imagen, es un bootloader. El bootloader se encarga de inicializar un sistema. Nosotros estamos muy acostumbrados a el sistema de las PCs, de las computadoras personales, en donde existe un BIOS o un EFI. El bootloader es el que se utiliza en los celulares, es el que se utiliza en la Raspberry Pi y también, por ejemplo, en los Arduinos. El bootloader lo que hace es arrancar. Como son sistemas que no tienen demasiados cambios en su configuración, ya están totalmente armados para arrancar de manera relativamente rápida. El BIOS está normalmente en las computadoras personales y en los servidores. Es algo un poco más complejo. Y lo voy a colocar aquí. Y de hecho, BIOS F. Si ustedes revisan las noticias,
Déjame ver si les encuentro. Los fabricantes de chips para motherboard, ¿dónde está? ¿Dónde está? Creo que no está en las noticias recientemente. El BIOS es el software encargado de gestionar las funcionalidades básicas. Es el software propio de un motherboard que permite realizar las gestiones básicas del hardware del sistema. Configurar, por ejemplo, los puertos seriales. Antes, nosotros, también estoy hablando ya de la prehistoria, de hecho por ahí vi un meme el día de ayer, cuando nosotros armábamos nuestras computadoras, necesitábamos utilizar jumpers. ¿Qué eran jumpers? Eran los motherboards, tenían ¿cómo los llamaría? Pues eran unos, ¿cómo se llama? Unos switches chiquititos que tenían unas patitas y ustedes utilizaban unos cuadritos negros que normalmente eran de dos entradas, que estaban, eran como unos plugs y dependiendo de cómo configuraban ustedes el jumper, se configuraban los puertos y los dispositivos. De manera manual, de manera física, configuraban los recursos del motherboard. Y entonces arrancaban y el BIOS detectaba esa configuración con los jumpers y entonces arrancaba. Ahora lo que nosotros tenemos son BIOS que son lógicos. Entonces yo levanto la máquina, lo primero que arranca es el BIOS revisa cómo está la configuración del hardware y aquí es en donde viene la diferencia entre un... sí, para los discos duros se utilizaban los jumpers. Eh, el bootloader está diseñado para dispositivos que no tienen cambios grandes en el software. ¿A qué me estoy refiriendo? A ver, permítame que mis perritas se están peleando. ¡Hey, niñas! Listo, perdón. Un bootloader está hecho para dispositivos que están hechos a la medida, en donde tú no puedes modificar el hardware, no les puedes meter una tarjeta gráfica, no puedes modificar la memoria, no nada. Ya están hechos para una operación específica y los bootloaders están hechos a la medida del dispositivo. En el caso de, ¿cómo se llama? De Android, el bootloader también puede incluir la imagen del sistema operativo. En cambio, tenemos el BIOS y el EFI, en donde ustedes, el fabricante les vende el motherboard y no sabe cómo lo van a utilizar, no saben qué tarjeta gráfica van a usar, cuánta memoria le van a poner, qué tipo de almacenamiento van a ustedes a instalarle, no sabe absolutamente nada. Entonces el BIOS tiene que estar preparado para múltiples opciones y múltiples configuraciones. El BIOS se encarga precisamente de tomar control del hardware del motherboard y administrarlo a muy bajo nivel. Después del BIOS viene el boot, que es el que habilita a un sistema operativo. Un sistema operativo es el software encargado de acceder y gestionar los recursos físicos o virtuales de un equipo de cómputo de tal forma que permite ejecutar diversas aplicaciones de software accesibles a los usuarios de dicho sistema. Tenemos el BIOS, que es el que viene ya con el fabricante, que ustedes, que viene normalmente en un EPROM o en un chip, y ustedes no pueden jugar con él, únicamente pueden utilizar las configuraciones. Inicia el sistema. El BIOS toma control del hardware. Arranca y nosotros tenemos un sistema de inicio, un sistema de arranque, otro bootloader. Ese se encarga de pasar el control del BIOS al sistema operativo.
y el sistema operativo es el que toma control ya a más alto nivel de los dispositivos, el hardware, y entonces me permite manipular el teclado, me permite desplegar en el monitor, me permite mandar datos a la impresora, pero a través de aplicaciones. La base del sistema operativo es esto que vamos a ver aquí, el kernel, el espacio del kernel y el espacio de usuarios. El kernel en inglés es el núcleo de kernel es el centro de una manzana en donde se encuentran las semillas. Eso se conoce como kernel. Cuando ustedes tienen una nuez, cuando abren la nuez y está la parte comestible de la nuez, eso también es un kernel. Nosotros lo vamos a traducir como núcleo. El núcleo de un sistema operativo se conoce como kernel y es el componente de software encargado de identificar, acceder y gestionar los recursos de hardware y de comunicaciones básicos del sistema. Estamos hablando de que el BIOS lo toma a bajo nivel. El kernel reconoce todos los dispositivos y entonces va a utilizar los controladores para esos dispositivos y que estos puedan ser accedidos por el usuario. Hay un espacio que se llama el espacio del kernel. Es en donde yo tengo privilegios para utilizar los dispositivos y los recursos del sistema. Normalmente, para acceder a este espacio de kernel, ustedes necesitan permisos de administración. Si ustedes van a modificar este espacio, necesitan que escalen sus permisos. Esto sucede tanto en Linux como en Windows como en macOS. En Linux, ustedes tienen un superusuario. En el caso de Windows, normalmente les preguntan, oye, y también tienen a alguien con permisos de administración, dice, oye, esta operación requiere de que tengas tus permisos de administrador. Normalmente es cuando suceden dos cosas, cuando modificas hardware o cuando estás instalando una aplicación nueva. Si no tienes los permisos de aplicación, no puedes hacer eso. Y luego tenemos el espacio de usuarios. Este espacio es al que puede acceder cualquier persona con permisos normales. Y aquí tenemos esta figura en donde yo tengo hardware. En esta parte está el BIOS y el bootloader. Tengo el espacio del kernel en donde controlo entrada y salida, memoria, procesamiento, seguridad. Tengo los controladores que me permiten comunicarme con el hardware y las comunicaciones. Luego tengo espacio de usuarios, las llamadas al sistema, que es parte del software que yo estoy utilizando, y luego las aplicaciones del sistema. Esta es la estructura de un sistema completo. El kernel es el que está más cercano al hardware. Maneja todas las operaciones que tienen que ver con dispositivos y con controladores especiales. Si ustedes tienen un sistema de generación de números aleatorios, si ustedes tienen un sistema de virtualización, un chip de virtualización, si ustedes tienen una impresora, un mouse y un monitor y una tarjeta de video, aquí es en donde están los controladores. Tenemos el espacio de usuarios que me permite usar de manera restringida los recursos y tengo un sistema con el cual yo puedo interactuar. Y arriba de todo esto están las aplicaciones que nosotros conocemos. Esta es la estructura de cómo funciona un sistema de manera bastante genérica y simplificada. No sé si haya dudas o comentarios hasta aquí. ¿Estamos bien con eso? Ok. ¿Por qué estoy empezando estos capítulos de manera tan básica? Porque a veces nosotros pensamos que conocemos cómo funciona un sistema y no es así. Hay que recordar de dónde venimos, porque el cómputo ha evolucionado de manera vertiginosa y quizá no nos damos cuenta, y qué es lo que vamos a utilizar. Ya que sabemos cómo funciona el sistema de cómputo, entonces sí ya nos podemos meter en un sistema operativo como sucede con Linux. Entonces, perdón, este es el último capítulo teórico y ya vamos a empezar con la línea de comandos. Y aquí es lo que ustedes me preguntaban sobre qué son las terminales.
Tanto Linux como Unix se basan en la arquitectura cliente-servidor. Yo tengo un cliente que normalmente es una terminal y un servidor que es un servidor que puede estar ya sea en mi máquina, en este que se encuentra aquí, en mi computadora, o puedo conectarme a un servidor que está en Canadá o al servidor de la UNAM a través de un sistema de Internet. Vamos a regresar al pasado, vamos a los 70s y vamos a ver cómo era un sistema de cómputo en los 70s. Recuerden, en los 70s era muy escaso y costoso un recurso de cómputo. Normalmente eran los grandes corporativos, los centros de investigación y las universidades quienes tenían estos recursos. Y estos recursos eran muy limitados y teníamos varios usuarios. De hecho, muchos amigos de la UNAM, que ya también están grandes, que inclusive más grandes que yo, recuerdan con cierta nostalgia que sus primeros programas en cómputo los hacían a través de tarjetas perforadas. Y entonces tenían que hacer fila con los demás estudiantes y ordenar bien sus tarjetas perforadas porque solamente se les asignaba cierto tiempo a la computadora para procesar lo que ellos habían hecho. Y cuidado de colocar mal una tarjeta perforada porque entonces no podía correr el programa. Antes, cuando estamos hablando ya de estos tiempos, nosotros nos comunicábamos con el servidor a través de ciertos dispositivos que en estos momentos nos resultan inclusive ridículos o de la prehistoria. Tarjetas perforadas, teníamos teletipos, en donde era una impresora conectada a la computadora, que lo único que hacía era una impresora de matriz de punto, que simple y sencillamente me imprimía las salidas. De hecho, sí, era como se trabajaba durante los 70s con el cómputo. Ya los sistemas más avanzados en aquellos tiempos lo que tenían era una terminal. Una terminal era una máquina, por eso se llamaba terminal, que tenía integrado un monitor y un teclado. Y este monitor y teclado se comunicaban directamente con el mainframe, con el servidor central. De hecho, y esa es una de las cosas interesantes, todavía se utilizan ciertos nombres de aquellos tiempos. Si ustedes se fijan aquí, dice Ubuntu 20.04 LTS Cloud Level TTY1. TTY me dice que esta es la terminal número 1, que es una terminal, ¿cómo se llama?, de texto, pero TTY significa teletype o teletipo. Esta es una herencia del pasado. Todavía se le llama teletipo a una terminal con este entorno. Si ustedes recuerdan, el teletipo era una impresora o una máquina de escribir conectada a la computadora que lo que hacía era imprimir. Sin embargo, se le quedó el nombre hasta este momento. TTY1 es teletype. Entonces, bueno, evolucionamos. Ya de las tarjetas perforadas y las impresoras, tenemos una máquina que es una máquina de escribir con una pantalla. Y toda la labor de cómputo se hacía en el servidor. A estas se les conocía como terminales tontas. Seguramente han de haber escuchado de ellas. En donde el procesamiento no se hacía en esta máquina en la que estaba yo sentado, sino que como me comunicaba con el servidor procesaba y se desplegaba en el monitor. Eso es una terminal de aquellos tiempos. Seguimos evolucionando y empieza el cómputo personal. Entonces, ya tenemos máquinas que tienen su propio procesador, ya tienen su propia memoria, ya tienen su propio almacenamiento. Ahora lo que nosotros hacemos es conectarlos con los servidores para acceder a ciertos recursos que no están en mi máquina local. Ya nos estamos moviendo a los 80s y principios de los 90s, en donde empieza Internet. Esto era como trabajábamos en los 80s y 90s con Internet. Nosotros teníamos lo que se conocía como un emulador de terminal o virtual terminal. Virtual terminal. O terminal de video. BT100 es una terminal que tenía video, que fue hecha por Digital, que ya no existe esta empresa, fue comprada por Compaq.
Esto era lo que nosotros teníamos, un emulador a través de software de esta terminal. Aquí tenemos emuladores de los terminales. Se los voy a colocar en el chat. Y en este momento nosotros tenemos terminales de texto y terminales gráficas. Una terminal gráfica aprovecha las tarjetas de video gráfico y nos presenta entornos mucho más ricos en medios, como lo que tenemos en este momento, en donde yo puedo a ustedes proyectarles una pantalla que tiene un entorno gráfico. Al final de cuentas, esto también es una terminal, pero es una terminal gráfica. En el caso de Linux, también las terminales gráficas tienen la arquitectura cliente-servidor. Esto no lo vamos a ver en este curso, únicamente vamos a estar trabajando con la línea de comando, pero tanto Unix como Linux tienen lo que se conoce como un servidor X o simplemente las X. Un servidor X es un servidor que despliega un entorno gráfico y yo tengo un cliente de las X, que es el que se encarga de desplegar el entorno gráfico. Yo puedo tener, y por eso es por lo que nació se llama servidor X, yo puedo tener una máquina a cientos de kilómetros de distancia, que es en donde está mi servidor gráfico, se conecta a través de internet o a través de un túnel o de Secure Shell, y ese entorno gráfico que está corriendo en esta máquina es desplegado en mi máquina local. En el caso de Windows, no hay un servidor, sino que Windows ya tiene el entorno gráfico integrado. En el caso de macOS, ustedes van a tener, por ejemplo, una cosa llamada Quartz. ¿Dónde quedó mi navegador? Aquí está. Quartz es el componente gráfico de macOS. Este es un componente que es propietario. Es la manera en cómo los equipos macOS pueden trabajar, pero no tiene un servidor X. Sigue siendo Unix, pero en donde invirtió Apple para modificar todo el sistema es en Quartz. Quartz le permite a macOS tener un entorno gráfico avanzado. Y si ustedes quisieran utilizar aplicaciones de Linux, tendrían ustedes que instalar un servidor X. La versión más actual es X11. Y el proyecto se llama XQuartz. La manera en la que ustedes pueden utilizar aplicaciones basadas en Linux, por ejemplo, dentro de macOS, es instalando este servidor. Si no, van a tener que utilizar únicamente las aplicaciones nativas de Mac. Entonces tenemos terminales gráficas y terminales de texto. Para este curso, cuando yo hable de terminal, me estoy refiriendo a una terminal de texto. ¿Ok? También las van a encontrar como consolas. Y esto que ven ustedes aquí es una terminal. Esta imagen es la imagen de una terminal que utiliza CentOS. Por lo general, para poder ingresar a un sistema desde una terminal, necesitan ingresar un usuario y una contraseña. En este caso, en el caso de Jupyter, lo que yo ya tengo es una interfaz que emula una terminal. New, terminal. Y no necesito usuario y contraseña porque es un servicio al que yo previamente le asigné un usuario. En este momento, esta terminal
ya sabe cuál es el usuario, que se llama OI. Hay un comando. Lo voy a copiar y se los voy a colocar en el chat. Que es who am I, quién soy yo. Este comando me dice cuál es mi nombre de usuario en el sistema. W me dice qué usuarios existen en este momento. Si ustedes se fijan, no aparece ningún usuario. ¿Por qué? Porque Jupyter es un servicio que está asignado a un usuario en particular. En este momento no hay ningún usuario logueado. Voy a meterme aquí. Ustedes no lo hagan, lo voy a hacer yo. Bueno, pueden hacerlo si quieren. Bueno, meto la contraseña y me va a dar la bienvenida. ¿Dónde estoy? En TTY1. Este comando, la W, me dice cuántos usuarios están conectados. Ahora sí, tengo el usuario OI en TTY1. ¿Cuándo fue que me logué? Esta es la hora que está configurada en la máquina. Y qué shell es el que estoy utilizando. Tengo esta terminal que fue generada por un servicio. Esta terminal, que es la que viene con VirtualBox. Y por ejemplo, si yo utilizo control derecho y 2, creo que no me lo estoy. A ver, espérenme. Estoy aquí. Control F2. Es más, háganlo ustedes. Váyanse a la ventana donde está la terminal de VirtualBox. Control derecho y F2. Y aquí dice TTY2. Déjenme utilizar una herramienta de dibujo. Aquí dice TTY2. Control derecho F4. Control derecho F4. A ver. Y entonces aquí aparece TTY4. Yo puedo tener múltiples terminales para el mismo sistema. Control derecho F1 y me regresa a mi primer teletype. Control derecho F4 y entro OI y la contraseña. Vuelvo a ejecutar W desde aquí. Y entonces OI está en la terminal 1 y en la terminal 4. Esta es la arquitectura cliente-servidor. Puedo tener varios clientes, es más, puedo tener al mismo cliente en múltiples terminales. Así es como funciona una terminal. Para salirme de la terminal, tecleo Exit. Me acabo de salir de TTY4. Control derecho, F1, Exit. Y ya no hay ningún usuario. ¿Queda claro el concepto de terminal y cómo funciona en Linux? Existen otros tipos de terminales. Seguramente han escuchado de Secure Shell o SSH, o seguramente también los que utilizan Linux habrán utilizado PuTTY para conectarse mediante una terminal remota a una computadora. ¿Qué pasó, Isaac? Bueno, mientras escribes vamos a continuar. ¿Cómo se cierra la terminal? Con Exit. Tecleas Exit. Va de nuevo.
Está aquí la terminal. Me logueo. Con control L limpio la terminal. EXIT, exit, y me salgo. ¿Qué quieres que repita, Isaac? ¿Cómo se limpia la terminal? Con control y L. Varios terminales, va de nuevo. Cuando yo estoy en un sistema Linux tradicional, es control alt y luego las teclas de función F1, F2, F3, etcétera, etcétera. En el sistema virtualizado es el control derecho y las teclas F1, F2, F3, F4. Control derecho F4, me coloco en la terminal, control derecho F4 y cambia a TTY4. Control derecho F2 y me cambio a TTY2. Control derecho y F1 y me voy a TTY1. Puedo tener múltiples terminales abiertas y tener trabajos distintos en cada terminal. Lo que el comando W me regresa, que es esto que estamos viendo aquí, es qué usuarios están dentro del sistema y en qué terminal se encuentra. Who am I? Me dice qué usuario es el que está conectado a esta terminal. No, José Antonio. Déjate comento un poco cómo funciona VirtualBox. VirtualBox tiene una tecla de control específica. La tecla de control específica es el control, la tecla de control. Si tu teclado es completo, tienes control izquierdo y control derecho. En el caso de Apple, creo que es Command. Entonces, si tú tienes tu teclado, tienes dos teclas control. Es la de la derecha. ¿Ok? ¿Todos bien hasta aquí? Perfecto. Vamos a continuar. Aquí el usuario es OI y esta es la contraseña. Esto es lo que ustedes van a poder utilizar para acceder como lo hice en este momento. Una vez que los datos son validados, fíjense qué interesante. Esta es la terminal, pero todavía no accedo al sistema. Hasta que doy mi usuario y mi contraseña, entonces entro al shell. El shell es el que me permite a mí interactuar con el sistema. El sistema me asigna un shell en particular, que son una serie de instrucciones predeterminadas con las que yo puedo interactuar con el sistema. Y aquí está lo de las terminales gráficas, tanto los sistemas Unix modernos como los sistemas GNU Linux permiten gestionar terminales gráficas por medio de servidores especializados en el despliegue de dichas interfaces. El sistema de ventanas X o las X es el que utiliza Unix y macOS utiliza Quartz. Permítanme un momento. Sí, está bien. Ahora, las X solo proporcionan un servicio básico de despliegue de elementos gráficos y de ventanas simples. Las X es un servidor muy básico, así muy similar a lo que ustedes ven, nada más que ¿cómo se llama? Con el entorno gráfico mínimo. Lo que hace Linux es utilizar entornos gráficos. Los entornos gráficos son, por ejemplo, KDE, que aprovechan el sistema de ventanas y entonces tienen ciertos widgets, tienen
terminales un poco más bonitas, manejan las aplicaciones con un tema particular, etcétera, etcétera. Tenemos Genome. Y bueno, anteriormente teníamos Mate. Ahorita creo que es otro gestor. Hay otro que se llama, por ejemplo, que es minimalista, que se llama XFC. Que es mucho más simple. Ya hay otro que hace mucho que no utilizó, ay, se me fue el nombre. Ay, se me fue. Ahorita me acuerdo. Que lo hizo primordialmente. De hecho, este fue creado por por Steve Jobs. Ahorita me acuerdo del sistema. A ver, me acuerdo. Ya se me está yendo la memoria. XFCE. Ay, Next. Se llamaba Next. Ahorita me acuerdo. Permítanme. Sí es Next, ¿verdad? Next Step. Gracias, Rafael. Este fue el que creó este señor, Next Step, pero hay uno basado precisamente en esta tecnología, pero para las X. Híjole, ¿cómo se llamaba? After Step. Sí, se llama After Step. Este es el sistema que está basado en Next Step, que fue diseñado por Steve Jobs. Todavía funciona. Entonces tenemos After Step, XFCE, KDE y Genome. Sobre las X, yo despliego entornos gráficos mucho más avanzados. Si tuviera solo las X, lo único que tendría sería una terminal y 2 o 3 aplicaciones que se ejecutan, pero no estaría tan bonito el entorno. Las X me dan el entorno mínimo y los manejadores de entorno lo hacen más bonito, le colocan barras laterales, le colocan los simbolitos de que estoy conectado a la red, etcétera, etcétera. Clear Linux no lo he utilizado, creo que es para máquinas virtuales. Luego platicamos de él, déjame de tarea. Clear Linux, lo único que te puedo decir es que es un sistema que no es para escritorio, es un sistema para virtualización y como lo dice aquí, para Edge Computing. Edge Computing significa que es un sistema operativo para dispositivos pequeñitos, que tienen pequeña capacidad de cómputo, pero que puede ser aprovechada y utilizada. Todos estos entornos dependen de la distribución. Algunos prefieren KDE, otros prefieren Genome. Ubuntu por defecto utiliza Genome, pero también está Kubuntu con K, que es una distribución de Ubuntu, nada más que utiliza KDE. Un Ubuntu mínimo, en donde utiliza este entorno llamado XFC. ¿Por qué hay diferentes entornos? Bueno, para empezar, porque hay gustos, pero sobre todo por los recursos que consume. Tanto Genome como KDE consumen muchísimos recursos. XFCE es un entorno bastante limitado que consume pocos recursos. Linux está diseñado para jalar en dispositivos pequeños y en grandes computadoras. Y si ustedes tienen computadoras viejitas con, no sé, 512 megas o 1 giga de RAM, entonces lo que necesitan es recortar recursos. El recurso que más se puede recortar es el entorno gráfico. Por eso, la máquina virtual que yo les estoy dando ni siquiera tiene una terminal gráfica.
Porque si yo le colocara una terminal gráfica, si de por sí ya tienen que descargar 1.4 gigas, si le meto terminal gráfica, van a tener que descargar 2.5 gigas. Al final de cuentas, son recursos lo que ustedes consumen. En sistemas como Windows o como Mac OS, pues no hay de otra. Eso ya está preconfigurado. En el caso de Linux, nosotros podemos construir nuestro entorno y podemos decidir si viene con entorno gráfico o no y qué gestor de entorno gráfico podemos utilizar. ¿Todo claro hasta aquí? ¿No hay dudas? Recuerden, este curso es de 30 horas y está diseñado para que nos vayamos con tiempo y con tranquilidad. Si voy muy rápido, avísenme y si tienen dudas, por favor, en el chat lo pueden hacer. La terminal o consola es únicamente la interfaz que gestiona la entrada y salida de una conexión. Es únicamente una ventanita en donde yo meto cosas con el teclado y se despliegan a través de esta ventana en estos colores tan horrorosos. Esto es una terminal. Para que yo pueda interactuar con el sistema, tengo que utilizar un shell. Kali Linux usa Genome. Creo que sí, David. No utilizo Kali desde hace mucho tiempo. Creo que se utiliza Genome. Déjamelo averiguar. Aquí, nuevamente, hay muchas opciones. Un shell es un entorno al que yo le puedo dar instrucciones. Una cosa es una instrucción y otra cosa es un comando. Y estos son algunos shells que hay. C Shell, que fue creado por Bill Joy. Bill Joy fue también el creador de Sun Macrosystems y el creador de Solaris y de Oracle. Perdón, de Solaris, no de Oracle. Y fue el primer shell que se utilizó. A partir de aquí existe TC Shell. ¿Por qué la C? Porque los comandos son muy parecidos a los comandos del lenguaje de programación C. Entonces, si ustedes saben programar en C, algunos comandos que ustedes utilizan también los pueden utilizar en este shell. Z Shell. Este es otro shell, que es una extensión del Bourne Shell. Ahorita vamos a hablar de él. Korn Shell. Fue creado por David Korn, también de los laboratorios Bell, hace mucho, mucho tiempo, y tiene ciertas instrucciones. Y entonces vamos con el que vamos a estar utilizando, que es el, Bourne Shell, que fue utilizado en la versión 7 de Unix, y que normalmente se ejecuta como diagonal bin, diagonal sh. Y el que vamos a estar utilizando, que es Bourne Again Shell. O Bash. Este es otro shell. Si ustedes se fijan, cuando yo tecleé, a ver, voy a volver a entrar aquí como usuario. Permítanme. Cuando entro aquí y en la terminal, recuerden, con control L se limpia. Tecleo W, me dice OI, el usuario OI está en TTY4, no sé de dónde viene. En este caso, si yo estuviera utilizando una dirección IP, podría aparecer aquí. ¿Cuándo fue que me logué? ¿Cuántos segundos he estado? Y fíjense, what? Y dice bash.
Cuando yo defino un usuario, defino el shell que voy a utilizar. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero hay un archivo llamado etc password, PASSWD, que me enumera los usuarios que están en el sistema. Aquí está la línea del usuario hoy. La vamos a inspeccionar más adelante, pero lo más interesante es esto que está al final. Bin bash. Cuando yo creo un usuario, le puedo asignar el shell con el que va a interactuar con el sistema. Aquí también es la parte interesante. Estos usuarios que tengo aquí corresponden a un proceso en particular. Daemon, bin, sys, sync, games, man. Y aquí dice user, sbin, no login. Como estos son servicios, como estos son procesos, yo no les voy a asignar directamente un shell, sino que les voy a asignar un entorno en el que puedan funcionar, pero que en caso de que haya una vulnerabilidad y alguien trate de acceder, alguien trate de entrar a mi sistema, de irrumpir hackeándolo, no tenga acceso a un shell. Por eso es no login. Si logro vulnerar alguno de estos procesos y tengo acceso al sistema, no tengo acceso a un shell completo. La única manera de acceder a un shell completo es si soy hoy. Tanto bin false como sbin no login son entornos protegidos en donde no estoy asignando un shell. ¿Por qué? Porque no lo necesito, son procesos que están corriendo, no necesito darte acceso al shell. Con eso se protege el sistema. Solamente un usuario humano o un usuario que tenga ciertas características puede tener un shell asignado. ¿Cuál es el más usado en las empresas, Rafael? Bueno, en las empresas lo más común es que utilices Bourne o Bash. Si utilizas un Unix tradicional, lo normal es que te topes con Bourne. Si estás utilizando Linux, utilizas Bash. Recuerden, Linux trata de hacer algunas emulaciones de los sistemas Unix. El shell por defecto que utilizan los sistemas Unix se llama Bash, perdón, se llama Bourne Again Shell, se llama Bourne Shell. Y se conoce como diagonal bin diagonal sh. Si ustedes están en un sistema Linux, van a utilizar Bourne Again Shell y es Bash. Como se están dando cuenta, a los programadores de Linux les gustan los juegos de palabra. Born en inglés es nacer, pero Born es el apellido de la persona que creó este shell. Born again shell significa nacido otra vez. Lo mismo sucede con C shell. C es la letra C, pero también es mar. C shell es una concha marina. Son juegos de palabras, les gusta jugar mucho con las palabras a los programadores de Linux y de Unix. El Born Shell lo van a encontrar como diagonal user, diagonal sh. Y el Born Again Shell es diagonal user, diagonal bin, diagonal bash. Normalmente esto ustedes no lo van a ver. Simplemente se les asigna y van a trabajar con ello. Es más, es muy probable que jamás utilicen C Shell, ni TZ Shell, ni Corn Shell. Lo importante es que sepan que existen y que si de repente se encuentran con estos shells, van a tener que adoptarlos, sobre todo cuando utilicen sistemas Unix, no necesariamente Linux. ¿Cómo utilizas el password? Ahorita lo vamos a ver, esto lo vamos a ver en unos capítulos posteriores, entonces guarda la pregunta porque les voy a explicar cómo se gestionan los usuarios y los grupos dentro de Linux un poco más adelante. El shell me va a presentar algo que se conoce como el prompt. Una vez que se ha iniciado una sesión ingresando
ingresando los datos de usuario y contraseña válidos, la terminal desplegará una serie de caracteres a la izquierda de la línea de inicio y a la derecha un cursor parpadeando. A este se le conoce como el prompt. Entonces vamos a ver. Tengo OI, @cloudlevel, /opt, /OI y el signo de moneda. Esto es lo que se conoce como el prompt. Y yo lo puedo configurar. En este caso está configurado para decirme el usuario, el nombre del servidor y en dónde se encuentra dentro del sistema de archivos. Y este símbolo me indica que a partir de aquí yo puedo generar una instrucción. Esto se conoce como prompt. El prompt es un mensaje del sistema de que está listo para recibir instrucciones. Ahora, aquí viene la parte interesante. Yo puedo ejecutar comandos desde la terminal, desde la línea de comandos, por eso se llama como línea de comandos. ¿Cómo funciona? El comando es una palabra que normalmente está en inglés y que puede ser un verbo, pero puede ser cualquier cosa. Por ejemplo, tengo ls, tengo la famosa W que vimos. Por ejemplo, si yo quiero habilitar Docker, el comando es Docker. Si yo quiero utilizar, no sé, VI, el comando es VI. Y puedo colocar subcomandos, opciones y argumentos. En este caso vamos a utilizar la notebook de Jupyter. Esto es un comando. Como yo les comentaba, la única característica pues que no es conveniente de Jupyter es que si tengo interacción con el sistema, se puede bloquear la celda. Tengo que ejecutar un comando y el comando tiene que terminar su ejecución, o si no se va a quedar trabado el sistema. Este es un comando. PWD es Path of Working Directory, la ruta del directorio en el que estoy trabajando. Aquí solamente es un comando, no le estoy dando opciones. Aquí tengo otro comando. ls con este símbolo y luego las opciones --medio AL. Este símbolo le indica al sistema que voy a irme al directorio hogar del usuario, al home. ls es un comando para listar archivos. Aquí yo tengo opciones. ¿Qué estoy haciendo? Estoy listando todo el contenido, incluyendo los documentos ocultos y con toda la información de datos del directorio home del usuario hoy. Si yo quito esto, solamente me va a desplegar un listado de aquellos archivos que no están ocultos. --medio A. Y me va a dar detalles de los archivos que están ocultos. Los archivos ocultos tienen un puntito. Y L me va a enlistar algunas características de los archivos. Este es el comando. Este es el directorio, que es un argumento en el que estoy ejecutando el comando. Y estas son las opciones del comando. Esta es la estructura básica de cómo se dan instrucciones a través de la línea de comandos. Y viene la parte interesante. Bueno, son demasiados comandos, no me los puedo memorizar todos completamente. Necesito ayuda. Afortunadamente, desde que se creó Unix, están los manuales, que se conocen como man pages. Y hay un comando llamado man. Este es interactivo, entonces no lo puedo utilizar aquí. Lo voy a hacer directo. Bueno, sí lo puedo usar porque este, por ejemplo, es más pequeñito.
ls es el comando de listado de archivos. Solamente conozco que existe el comando. Pero ¿cómo sé cómo funciona? Man ls. Shift Enter. Y prácticamente todos los comandos y todas las aplicaciones que están en la terminal que se instalan tienen un manual o man page. Y es esto que ustedes van a ver aquí. ls, el nombre del comando y me dice qué es lo que hace. Este número me dice dónde lo voy a utilizar. Este, por ejemplo, es un comando de usuario. Hay comandos de sistema, hay comandos de llamadas al sistema y hay comandos de distintos tipos. Este número se los voy a explicar después cuando veamos procesos y sistemas. Sinopsis. ¿Cómo se utiliza generalmente? ls, una serie de opciones y un archivo directorio. Aquí está la descripción. Y aquí están algunas opciones. Guión medio A o doble guión medio all es muéstrame todos los archivos, incluyendo los que empiezan con punto. Estas son todas las opciones que tiene este comando. Puedo utilizar, por ejemplo, una letra o puedo utilizar una palabra completa. Depende de lo que yo quiera. Al final es lo mismo. Pero esto es mucho más específico que menos L, que guión medio L, por ejemplo. ¿Cómo se ve este manual en la terminal? El manual, como ustedes pueden ver, es bastante extenso. Esto significa que no cabe en la pantalla. Cuando yo utilizo man ls en una pantalla como esta, en una terminal, la terminal tiene un tamaño limitado. Lo que va a utilizar es lo que se conoce como un paginador. Un paginador lo que va a hacer es mostrarme en pantalla en el tamaño completo, pero me puedo mover utilizando las flechas del teclado. Hacia abajo, hacia arriba, página abajo, página arriba, home, me voy al principio, end, me voy al final. Puedo hacer búsquedas. Si yo tecleo diagonal y busco un término, por ejemplo, doble guión medio all, lo busco. Otra vez, diagonal, por ejemplo, doble guión medio block. Y entonces me manda a donde encuentra esos caracteres. Me puedo seguir moviendo con las flechas. Y para salirme del paginador, tecleo la letra Q. Y me salgo del paginador de la man page de ls. Sí, man, Héctor. Este es el manual del comando man. Y con Q me salgo. Así es como se manejan los comandos y así es como yo pido ayuda. Hay otros comandos, por ejemplo, no sé si tengo Docker aquí instalado, en donde tengo también la opción help. No, creo que no lo tengo instalado. Déjenme ver si tengo Docker. Creo que cuando yo utilizo esta opción help, también me da la ayuda. Por defecto, todos los sistemas basados en Unix utilizan un man page, pero también está la opción help para algunos otros comandos y aplicaciones. Así es como yo obtengo ayuda. Y dependiendo de su sistema, en muchos casos esto puede estar traducido al español o al inglés o al árabe o al idioma en el que ustedes estén trabajando. En este caso,
la máquina virtual está configurada para el inglés. Existen otros comandos. What is, ¿qué es? What is, lo que va a hacer es buscar el man page y traerme únicamente la descripción. Si no quiero toda la ayuda, pero tengo ciertas dudas sobre un comando, what is, entonces meter la descripción. O por ejemplo, yo estoy buscando un comando que hace algo en particular, pero no me acuerdo cómo se llama el comando, es más, no lo tengo en memoria. El comando apropos, lo que va a hacer dentro del nombre del comando y dentro del contenido del man page. Entonces, apropos network. Y entonces, todos los man pages que incluyan network en la descripción o en el cuerpo de la ayuda, me los va a traer. Fíjense, network, 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 network. Apropos, no sé, system. Y entonces todos los que tengan system, que son un montón. Apropos, no sé, LVM. Entonces, apropos me sirve como un sistema de ayuda cuando no me acuerdo exactamente del nombre del comando. ¿Cuál es el propósito? Queries es un comando muy interesante. Me dice, ¿dónde exactamente se encuentra el comando? La ruta donde está el comando que yo busco. ¿Dónde está Python? Python lo vas a encontrar en userbin Python 3.8, pero hay otro Python que está en userlib Python 2.7 y hay otro Python aquí, y aquí es en donde están estos comandos. Queries, por ejemplo, bash. Bash está en userbin bash. Aquí están las configuraciones de bash y aquí está el manual de bash. El comando which es cuál. ¿Qué versión del comando estoy utilizando? ¿Qué Python es el que estoy utilizando en este momento? A ver, me coloco en la terminal. Es que estoy utilizando Python 3. No lo encuentra porque no está instalado Python 2. ¿Qué Python 3 estoy utilizando este? Ya no tiene Python 2 por defecto, según parece. ¿Me escuchan bien? Ok, ¿pueden avisarle a David que a lo mejor tiene que volver a entrar y a salir y entrar? Info. Ese no lo utilizo mucho. Hay un documento que es info también. Este no se utiliza demasiado. Hay otro documento, además de los man pages, que es de información, que es una especie de manual avanzado. No todos los comandos tienen info. Lo más común es que tengan man pages. Por ejemplo, info Python. Lo que me trae es el manual genérico.
Hay muchas maneras de documentar los comandos. Lo tradicional es man pages, tienen info y en algunos casos tienen la opción help. Entonces, Linux y Unix no nos dejan solos. Hubo una intermitencia. Tengo problemas con la luz y con internet en la zona, entonces a veces ocurre. Creo que en los videos no se nota, pero sí he experimentado ciertas intermitencias. ¿Todo claro hasta aquí? En este momento ya podemos nosotros, de manera bastante tímida, enfrentarnos a la línea de comando. Aun cuando no sabemos, ya sabemos dónde pedir ayuda. Ya sabemos cómo funciona un comando. Ya sabemos cómo ingresar al sistema. Lo que vamos a ver ahora en los siguientes capítulos es cómo voy a interactuar y cómo voy a configurar mi entorno. ¿Alguna duda en este momento? ¿Todo está bien? Vamos con el siguiente capítulo, que es directorios y archivos. Nosotros vamos a manejarnos a través de un sistema de archivos, que es en donde se encuentran almacenados todos estos paquetes de datos que normalmente están configurados por bytes dentro de nuestro dispositivo de almacenamiento, que por lo general es un disco duro. Yo necesito tener un orden. No puedo tener únicamente un solo lugar en donde tengo todos mis archivos en un solo sitio. Eso es muy complejo para nosotros. Para el sistema, bueno, pues es natural. Lo que va a hacer es llenar espacios en el disco. Pero para nosotros es muy complicado localizar un archivo de esta manera. Nosotros, los seres humanos, lo que hacemos normalmente es guardar pequeños espacios en donde guardo mis archivos de manera ordenada. Linux y los sistemas Unix utilizan un sistema en donde está un directorio y este directorio es el raíz. A partir de este directorio tengo subdirectorios. Esto que ven ustedes aquí lo voy a hacer un poco más pequeño. Es la estructura básica de directorios de un sistema Linux. ¿Dónde definen esto? Se los voy a colocar en el chat. Hay un estándar de jerarquía de sistema de archivos. Nosotros podemos colocar los archivos como se nos dé la gana, pero nuevamente vamos a tener problemas cuando nosotros tratamos de instalar algún tipo de aplicación y la aplicación no vamos a saber dónde va a quedar o cuáles son las bibliotecas que va a utilizar. Es por eso por lo que la Linux Foundation creó el sistema de jerarquía de archivos como un estándar. Si se fijan en esta imagen, que por cierto no se ve, ahí está, es algo muy similar a lo que ustedes están viendo en los apuntes. Todos los fabricantes que utilizan Linux se pusieron de acuerdo para hablar sobre la jerarquía de archivos que se va a utilizar en prácticamente todos los sistemas basados en GNU Linux. A partir de esto, yo puedo utilizar estas rutas. Cada directorio tiene una función particular. ¿Y cómo accedo yo a una ruta? Hay dos maneras, es la ruta relativa y la ruta absoluta. La ruta absoluta empieza desde diagonal, que es la raíz, luego el directorio de primer nivel, luego el subdirectorio, luego otro subdirectorio y así sucesivamente hasta llegar al recurso.
o puedo utilizar una ruta relativa. Lo vamos a seguir viendo. En donde yo, a partir de donde yo me encuentro, de PWD, defino los subdirectorios de PWD en adelante. ¿Sí entienden el concepto de PWD? No es confuso cuando yo me refiero a PWD. Exactamente, donde nos encontramos. Cada directorio va a guardar información de distinto tipo del sistema. Vamos a ver algunos. Bueno, por ejemplo, aquí tengo una ruta que es diagonal proc, diagonal CPU. En esta ruta, bueno, hay algo que también tengo que comentarles respecto a esto. Déjenme ver. El sistema de archivos contiene también al propio sistema, y esto es el concepto más importante de Linux y Unix. Uno de los conceptos clave en la arquitectura tanto de Unix como de GNU Linux es la de que se considera tanto a los dispositivos como a los procesos como un flujo de texto que puede ser localizado en un sistema de archivos. ¿Qué significa esto? Para Linux y para Unix, absolutamente todo es un archivo que está en un directorio en particular. Entonces, los dispositivos, al final de cuentas, ustedes pueden acceder a través de una ruta. Y aquí hay un ejemplo. Diagonal proc es donde se encuentran los procesos. Y uno de los procesos que se está corriendo es la información del CPU. El comando cat, que lo vamos a ver, de hecho es un filtro, me permite desplegar la información de un archivo en particular. En este caso, proc, diagonal proc, diagonal CPU info, es un proceso que está corriendo del sistema y es el que me da la información del procesador que yo tengo. En este caso tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 núcleos asignados a esta máquina virtual. Estoy utilizando una máquina grande, tiene 6 núcleos y tiene 12 threads. Y le estoy asignando 6 núcleos a mi máquina virtual. Esta es la información del CPU de mi sistema. Si ustedes ejecutan esto en su propia máquina, dependiendo de cuántos núcleos le asignaron y del procesador de su máquina, van a tener información. ¿Todos ejecutaron este comando? Y este comando funciona igual en la terminal. Entonces, como pueden ver, no solamente tengo archivos, sino que yo puedo acceder a recursos. Déjenme ver, esto no lo hagan ustedes. A ver si me sale. etc. etc. No, es dep, perdón. No sé si jale, vamos a ver. Lo que estoy haciendo, diagonal dev es para los dispositivos, diagonal proc es para los procesos, diagonal dev es para los dispositivos. ¿Qué estoy haciendo? Estoy conectándome a todos los mouses que detectó el sistema. En este caso no tengo permiso.
Voy a utilizar el permiso de superusuario y vamos a ver. No, no tengo ningún mouse aquí. Si yo tuviera un sistema que reconociera el mouse, con esto yo estaría leyendo, más bien desplegando los movimientos del mouse. Déjenme ver si lo puedo hacer con el subsistema. No estoy seguro. No, lo está manejando de otra manera. En este caso, si yo tuviera el mouse conectado, lo que estaría haciendo es escuchar los movimientos del mouse. En la pantalla aparecerían una serie de símbolos inteligibles, porque lo que estoy haciendo es una lectura en binario de los movimientos del mouse. Ahorita vamos a ver cada una de las estructuras de directorios. De hecho, creo que está aquí. No, es en la siguiente. Ahora, ¿cómo es que funciona de manera física la distribución de archivos dentro del disco duro? Nosotros vamos a tener un indexado llamada inodes o inodes. Estos inodes me dan la información de un sector dentro de una partición dentro de un disco. Lo que nosotros tenemos normalmente en un disco es una serie de particiones que son pedacitos del disco en donde yo voy a guardar la información. El inode tiene la información de dónde exactamente, de manera física, se encuentra localizado un archivo. Tenemos lo que se conoce como dispositivo de almacenamiento en bloque, que es un disco duro. Es un dispositivo que es un medio magnético que tiene ciertas posiciones en donde yo voy a guardar bits y bytes. A eso se le conoce como dispositivo de almacenamiento en bloque. Digamos que es la parte más básica del almacenamiento. Estos dispositivos están particionados y la dirección física en donde se encuentra un archivo se guarda a través de los inodes. ¿Qué es lo que un inode tiene? La localización del objeto dentro del dispositivo de bloque, los atributos del objeto, si es de lectura, escritura o si es ejecutable, y algunos metadatos. Esta es la manera de cómo almacena datos en un sistema de archivos Linux. Cuando ustedes encuentren el tema de inode, es la referencia física de dónde se encuentra un archivo en el disco. Giovanni, ¿por qué no se puede con WSL? Esto lo íbamos a ver más adelante, pero de una vez. WSL no es un sistema, bueno, en WSL2 sí es un sistema virtualizado. ¿Cómo funciona WSL? La primera versión, porque acaba de salir una, déjenme ver si hay una imagen. No, no está. La primera versión de WSL, la de Windows Subsystem for Linux, está basada en una capa que existe desde Windows NT, desde las versiones de hace algunas décadas de Windows. Cuando se creó Windows NT, tenía una capa que me permitía hablar con otro sistema operativo que era OS2. Estamos hablando de ya hace mucho tiempo. Y esto tiene mucho que ver con la historia de Windows. Recuerden ustedes que yo les comenté de que IBM había trabajado con Microsoft para hacer MS2. Cuando trabajaron para generar Windows,
fue otro contrato entre Microsoft e IBM. El contrato decía que de manera conjunta iban a crear un sistema operativo con un entorno gráfico. El sistema operativo con entorno gráfico se llamaba originalmente OS2. Y fue desarrollado por IBM y Microsoft. Iba a ser el primer sistema operativo después de las Mac para computadora personal que tuviera un entorno gráfico. No sé si se acuerdan de ustedes de él o ya han escuchado de él. Dejó de existir en 2001. Y mientras estaba trabajando IBM con Microsoft, de manera alterna, Microsoft estaba generando su propio sistema con entorno gráfico. Ese sistema con entorno gráfico se llama Windows. Estamos hablando ya de hace mucho tiempo. De repente, Microsoft lanza Windows totalmente independiente de OS2. De hecho, le madruga el trabajo a IBM y lanza Windows para todas las computadoras personales. Ya ahora sí no son IBM PC, sino solamente PC. IBM lo que quería era dominar el mercado de sistemas operativos con OS2, pero Microsoft le ganó la jugada y sacó su propia versión de Windows. En ese momento de la historia, los desarrolladores de Windows hicieron una capa, un subsistema que podía traducir de OS2 al Windows tradicional. Ese subsistema se quedó en el pasado. Cuando nació Windows NT, tenían un subsistema que podía hablar de manera básica con sistemas basados en POSIX y Unix, pero también quedó en el pasado. Con Steve Ballmer, cuando estaba Microsoft, la política era de que tanto Linux como Unix eran la peste y no se iban a utilizar. El subsistema existía. ¿Y cómo funciona? Ustedes tienen un binario que está compilado para un sistema Linux. Como ustedes saben, es difícil que los binarios para Mac funcionen en Windows o que funcionen en Linux, a menos de que tengan algo que lo traduzca. Este subsistema no necesita que modifiquen nada y transforma las instrucciones de un binario para Linux en una instrucción que puede ser reconocida por el kernel de Windows. No es un sistema virtualizado, es un intérprete de binarios. Entonces, al vuelo, interpreta el binario de Linux y lo manda al kernel para que sea ejecutado como si fuera una aplicación nativa de Windows. Eso es WSL. La primera versión de WSL que pues todavía se utiliza esta estrategia. Tengo el binario es traducido y entonces es ejecutado por el kernel de Windows. ¿Esto qué significa? Que en realidad no existe un kernel de Linux en el subsistema, únicamente existen los binarios de Bash, pero los binarios de GNU. Y es por eso porque no hay dev, porque en realidad estoy ejecutando los binarios dentro de una máquina Windows, pero todo el control de dispositivos está del lado del kernel de Windows. La nueva versión, WSL2, que acaba de salir, de hecho salió en marzo, una cosa así, ya contiene un pequeño Linux virtualizado, pero todavía tiene algunas funcionalidades restringidas y entonces no van a poder ver el dev en WSL. Traducción y para resumir. WSL, el subsistema de Windows para Linux, en su primera versión lo que hacía era cachar los binarios de Linux y traducirlos como si fueran un binario de Windows. Y todo el control de dispositivos y de recursos recae en el kernel y en el sistema operativo de Windows. Por eso no hay diagonal dev en WSL.
Isaac, ¿no se podría crear un contenedor de Linux sobre Windows? Por supuesto que sí. Eso es Docker y lo vamos a ver también en capítulos posteriores. No sé si se entendió la explicación de WSL. Es una maravilla. Es una maravilla que afortunadamente no la utilizó Steve Ballmer, porque si no habría acabado con Linux desde hace más de una década. En este momento, ustedes pueden ejecutar binarios de Linux directamente sobre de Windows. Es maravilloso, es increíble, es una tecnología que pudo haber acabado con el mercado de Linux si no lo hubieran prohibido. Y bueno, quedan 5 minutos, vamos a dejarlo hasta aquí, nos vamos a quedar aquí en los Notes y vamos a ver algunos comandos de manera más extensa con el que podemos nosotros gestionar y movernos en archivos y directorios. ¿Ok? Entonces terminamos y nos vemos el día de mañana. Muchas gracias.